Vamos adelante con la propuesta de reflexión en esta mañana. No me he resistido a poder finalizar esta semana de oración en la línea que lo estábamos haciendo. Sabéis que esta semana hemos estado hablando de una nube de testigos e intentábamos ver evidencias humanas del Evangelio en la vida de cada uno. Esto es lo que hemos estado viendo y la propuesta de la semana de oración para hoy sábado está basada en el capítulo 50 del libro Los Hechos de los Apóstoles de Ellen White, y me impresiona mucho porque está hablando acerca del apóstol Pablo. Habla del apóstol Pablo como en la recta final de su vida. Habla de aquello que las cámaras no captaron. Habla del momento donde Pablo entregó su vida. Y allí no estaban los reporteros. Habla de las últimas palabras y del último testimonio que Pablo dio. ¿Qué podríamos decir del apóstol Pablo? De entrada, ¿qué significa Pablo? ¿Qué significa Pablo? Esto entra en el trivial bíblico. ¿Qué significa Pablo? Pablo viene de Paulus. Paulus significa pequeño. ¿Vale? Pequeño, ¿eh? De Saulo, que era una persona de 2 metros, pasamos a una persona pequeña, pero grande a los ojos de Dios. Pablo nacería en el año 5 o 10 después de Cristo. Y es curioso porque hay un libro apócrifo de los Hechos de Pablo y Tecla que decía, cuando describía a Pablo, decía: un hombre pequeño, de estatura, calvo, estevado, fornido, cejijunto, de nariz bastante larga, lleno de gracia, pues algunas veces parecía ser un hombre y otras veces tenía el rostro de un ángel. Imaginad cómo describían a Pablo la gente de su contexto. Este era Pablo. Imaginad, ¿eh? Pero un hombre que no se sabía si era un hombre o era un ángel o era un enviado de Dios. 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento son escritos por Pablo. De 260 capítulos, 120 escritos por él. Ellen White lo describe como un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debería ser. Por eso, en esta mañana nos gustaría meditar acerca del apóstol Pablo, porque creo que tiene algo más que podernos aportar. Y esto es lo más importante. Alguien que fue capaz de dar un testimonio vivo por causa de la verdad, de una forma tan auténtica que a mí me sigue maravillando, me sigue maravillando. Eh, Pablo sufrió por causa de la verdad y, sin embargo, no era una persona que se quejara. No era una persona que se quejara. Pensad que Pablo aprovechó todas las circunstancias para predicar el Evangelio. Cualquier oportunidad Pablo la aprovechó. Esto es lo que podemos decir de Pablo. Segunda de Corintios 7:5 nos recuerda que cuando vinimos a Macedonia, dice: ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, pues en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. ¿Os imagináis? Por fuera batallas, por dentro batallas también. No sé si esto se parece a tu vida o no. Por fuera batallas, por dentro también sentía esas batallas. Mira, no es con ánimo de criticar, ¿vale? No es con ánimo de criticar, pero Juan Marcos, cuando vio la dureza del ministerio, él dijo: yo me quedo. Y no es con ánimo de criticar, porque yo no conozco todas las circunstancias, Dios sabe el corazón, pero esto significa que no sería fácil el ministerio de Pablo. No era un ministerio tranquilo, que digamos. Lo que más me maravilla, y esto es la primera aplicación para nosotros hoy, él convirtió en púlpito todas las circunstancias. Él cogía el púlpito y se lo llevaba a la vida real, que es donde más cuesta transmitir. Fijaros, en una cárcel él cantaba himnos y transformaba el ambiente. En un barco él era capaz de hablar a los marineros y decir: no teníamos que haber ido, pero ya que estamos aquí, tranquilos, comed un poco. Me ha parecido un ángel de quien soy y a quien sirvo. Esto no se acaba aquí. En un barco, bajo la propia justicia romana. Pero Pablo, ¿por qué quieres ir hasta Roma? ¿No te podías haber conformado con un juzgado mucho más cerca? ¿Por qué apelas al César? ¿Por qué te la juegas? Y ahí es donde Pablo realmente causó un antes y un después ante autoridades, pero también ante soldados o ante el mismo emperador.
¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía? ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Cómo era posible esa integridad? ¿Era Superman? ¿Era un superhombre o qué es lo que tenía Pablo? Esta es la propuesta de reflexión en esta mañana. Pablo parece como que es muy fácil decir, haber un desprendimiento propio. No, no, yo sí. Pablo, cuando él hace el discurso a los ancianos de Mileto, en Hechos 20, él habla claramente de cómo se había comportado con muchas lágrimas y pruebas, con muchos problemas, pero fíjate lo que dice en Hechos 20, como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y fíjate lo que él dice, ahora ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero fijaros cómo acaba su pensamiento de este párrafo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces podemos estimar tan valiosa mi vida para mí mismo, olvidándome de entregarme con todas las ganas y con todas las fuerzas? ¿Cuántas veces nos puede llegar a pasar eso? Pablo dice, no, 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 mi vida preciosa para con Cristo, mi vida preciosa para con lo que Dios me propone, para realmente dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa es la esencia, esa fue la razón de ser del apóstol Pablo. Mira, ¿cómo acabó su vida Pablo? ¿Cómo acabó su vida Pablo? El capítulo 50 de este libro que os he comentado nos describe cómo fue su experiencia ante Nerón. El propio Nerón, una persona trastocada, deteriorada por el pecado, rota en muchas cosas, pero también profundamente impresionada por la lógica argumentativa de Pablo. Una vez lo quiso matar y no pudo, porque no tenía razones ni argumentos. Tuvo que esperar la segunda vez. Al ser ciudadano romano y no poder torturarle, optó por decapitarle. Es curioso pensar en ese contraste, ¿verdad? Un Nerón versus un apóstol Pablo. Eso no salió en la tele. Eso no salió en la prensa de aquel lugar. Hubieron muy pocos testigos del fallecimiento del apóstol Pablo. Hubieron pocos testigos. Aquello pasó medio a oscuras. No hubo mucha constancia de aquello. Se hizo en secreto porque Pablo tenía tanta influencia que ganaba todo el que estaba allí y lo veía. Y entonces llegaba un momento en que aquellas cosas se las tenían que hacer en silencio. Nadie le ayudó, dice el texto bíblico en 2 de Timoteo. Nadie estuvo conmigo. Nadie estuvo conmigo. Normalmente cogían un abogado, alguien que apelara por él, pero nadie estuvo con él. Los soldados se asombraban, decían, ¿pero qué te pasa, Pablo? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes esa tranquilidad estando ahí? ¿Por qué no estás nervioso? ¿Qué es lo que te está pasando, Pablo? El espíritu de perdón era hasta con los verdugos, pero ¿cómo puedes perdonar a los que te van a matar? ¿Cómo es posible que tengas esa actitud hacia con ellos? Esto es lo que nos encontramos, una confianza en Cristo hasta el último momento, hasta el punto de que varias personas que presenciaron aquello, varias personas que presenciaron los últimos días de Pablo, ellos también se convirtieron y también entregaron su vida. ¿Pero estamos locos o qué? Esta fue la realidad del apóstol Pablo. Esto fue. Fijaros, es curioso que en esos mismos momentos, antes de que su vida fuera entregada, en esos mismos momentos dice que se preocupó por sus pocos amigos que le acompañaron, porque sabía que estos amigos iban a vivir prejuicio, odio y persecución. Es como que Pablo, en vez de centrarse en sí mismo, les recordaba a los demás las promesas, les recordaba las promesas, les repetía las promesas para que no les faltaran las fuerzas y sobre todo para que recordaran que Dios no falla, que Dios no falla, que pasarían sus pesadumbres, sus tentaciones, que serían despojados, pero la seguridad de Dios, la seguridad de que Dios es fiel, eso no te lo quita nadie.
La seguridad de que Dios es fiel no te lo quita nadie. Esa es la cuestión. Esa es la diferencia. Mira, de ese momento no tenemos muchas más evidencias. Solamente sabemos que Él murió, entregó su vida y lo entregó de forma íntegra, entero, en sí mismo, en paz. Pero sabes una cosa, en esta mañana, este fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó, pero a mí lo que más me importa sobre todo es pensar cuál fue su legado, cuál fue su testimonio, cuál fue ese mensaje que Pablo nos dejó a ti y a mí, que seguimos viviendo aquí en el siglo XXI, en un mundo de locos. ¿Cuáles son las palabras de esperanza para ti y para mí? ¿Cómo seguir caminando en esta vida? ¿Cómo seguir avanzando a pesar de todo? Esa es la propuesta. Esa es la propuesta de reflexión. Y me gustaría hacerlo desde varios pasajes del propio apóstol Pablo, que personalmente cuando los leo me siguen maravillando. Me siguen maravillando. Porque ¿sabes qué pasa? Pablo no se centró en él mismo, sino se centró en Cristo de una manera que es contagiosa. Que es contagiosa. Esa es la diferencia. Fijaros, Pablo tenía... ¿Has escuchado alguna de las listas de Pablo donde él habla de sus problemas? Vaya que si los habla. Cárceles, persecuciones, no sé qué. Era como una carrera, era como un Iron Man continuamente este hombre. De verdad, ¿eh? Era impresionante, pero me impresiona mucho Segunda de Corintios. Os invito a que lo busquéis si queréis, ¿eh? Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículos del 3 al 10. Cuando él hace su propia carta de presentación, cuando él habla acerca de su propia actitud de poder afrontar esto, fíjate cómo él mismo se recomendaba, ¿eh? Fíjate cómo él mismo se recomendaba desde el versículo 4, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4, ¿eh? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y fíjate, paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayuno. ¿Qué estás pasando tú esta temporada? ¿Por qué situaciones estás pasando que a veces son bien complicadas? ¿Por dónde estás pasando? ¿Será que a veces nos quedamos en, mira mis cicatrices y se nos olvida seguir leyendo? Fijaros cómo sigue el texto en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo me imagino, Pablo contagiaba, Pablo se podía haber quedado en sus pobrecito de mí, pero Pablo se quedó en la fidelidad, en la integridad, en la palabra, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y Pablo se quedó como diciendo, claro que parece que estoy medio muerto, pero dando vida a muchos, pero enriqueciendo a muchos. Pero si Pablo, si no tienes nada, si no te hacen caso ni tu gente. Y sin embargo, Pablo era capaz de ir más allá, de ir más allá. Mira, yo lo veo así, ¿eh? Pablo entendió el amor de Dios. Esto parece obvio. Hombre, claro, ¿no? Si estamos aquí es porque entendemos el amor de Dios, ¿eh? Cuidado. ¿Puedo estar en la iglesia y no entender el amor de Dios? ¿Me puede pasar eso? Puede, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Señor, de oídas te conozco. Estoy aquí porque te quiero dar la oportunidad, pero no entiendo mucho ese amor. No entiendo mucho cómo eres. Es como que Pablo hubo un momento en que se encontró con Dios, encontró la gracia, encontró la cruz de Cristo, entendió lo que él, entendiendo que él era Jesús a quien tú perseguías. ¡Wow! Y desde entonces su vida no fue otra. No pudo, hubo un antes y un después. Ya no fue la misma. No sé qué le pasó, pero fíjate cómo él lo dice, ¿eh? Fíjate cómo él es capaz de ser coherente con todo, ¿eh?
Segunda de Corintios, 2 capítulos antes, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, me ayuda a poder entender cuál era el motor que le movía. Esta mañana en la escuela sabática decíamos, llegan tiempos donde cada vez más, por agendas, por ideologías, por historias globalistas, que cada vez más tenemos que ser íntegros, coherentes, tenemos que llenarnos de Cristo, tenemos que estar preparados, como dice el refrán, para un roto y para un descosido. Tenemos que estar preparados para lo que venga, pero la mejor preparación es llenarnos de Cristo. La mejor preparación es el bautismo del Espíritu Santo. La mejor preparación es no dejar de congregarnos. La mejor preparación es recordar que no estamos solos, que han habido muchos testigos, que no somos los últimos que creemos, que ha habido mucha gente que ha creído antes que nosotros. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. Y fijaros lo que él dice, 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué te está haciendo desmayar en esta mañana, querido amigo? Puede que estés en la iglesia, sí, pero ya no es lo mismo. Pablo dice, según esta misericordia que recibí en mi vida, yo ya no desmayo. Y él sigue diciendo, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad. Nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Fíjate qué curioso, Y él llega a decir que no nos predicamos a nosotros mismos, versículo 5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo, el mayor propósito es que conozcan a Cristo. El mayor propósito es no adulterar la verdad. No te quedes con la parte de la Biblia que se acomoda a tu propia comodidad. Empápate de toda palabra. Ya, pero es que habla de arrepentimiento y eso me altera. Ya, pero es que la Biblia me habla de cambio. Me habla de renunciar. Es que eso no me gusta. Pablo decía, no, yo no sesgo la Biblia. Busco ser fiel, no la adulterio. La propia suficiencia de Pablo estaba en la presencia e influencia del Espíritu Santo. Es que no se trata de conocer, amigos. No se trata de, sí, yo ya más o menos me suena. Se trata de ser llenos de Dios. La gente, ¿eres Pablo o eres un enviado de Dios? Esto es lo que decían cuando veían a Pablo. ¿Quién eres? La consecuencia natural de someter todo su pensamiento a la voluntad de Dios, como él mismo decía, es completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queridos, mira, piénsalo de esta manera. Es que lo mires por donde lo mires, cuando piensas en la vida de Pablo, uno se da cuenta de que transmitía a Cristo y es el mejor favor que le puedes hacer a tu gente. Ser lleno de Dios. Dejar que Dios brille a través de ti y aun a pesar de ti y de mí. Es el mejor favor que le podemos hacer. Fíjate que dice el espíritu de profecía que Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. A mí eso me encanta. No me digáis que no apetecerá tener conversaciones con el apóstol Pablo en la tierra nueva. Pablo, cuéntame, ¿cómo fueron tus batallas? Cuéntame, ¿qué es lo que más te costaba? Esa era la cuestión. Sus obras estaban de acuerdo con sus palabras. ¿Sabes? Llega un momento en que los argumentos, la gente los rebate todos. Cuando yo quiero aceptarlo, busco 1000 razones. Cuando quiero renunciarlo, busco 1000 excusas. Llega un momento en que el mejor sermón es una vida transformada, no hay más. Este mensaje es para ti, para mí. Esta es una fuerza irresistible. Esto era lo que pasaba. Y aquí nos encontramos Pablo. Fíjate que Pablo, antes de su propia vida entregada, dice que él se centraba en la escalera de Jacob. ¿Pero por qué piensas en esa escalera, Pablo? Esa escalera de Jacob es una evidencia, era una muestra de Cristo. La escalera tocaba de verdad en el suelo. Jesús tocó de verdad en tu realidad.
Esa escalera tocaba con el cielo. Yo sé a quién he creído, decía Pablo, yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Fíjate en esta mañana, amigo, ¿qué te preocupa? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? De estas preocupaciones que estás teniendo, de estos temores, de esta incertidumbre, ¿hay algo para lo cual Dios no haya hecho provisión? ¿Hay algo para lo cual la palabra no haya dicho con toda claridad, está bajo control? Piénsalo. Pensémoslo, amigos, porque creo que eso es lo más importante. El propio Pablo se acordaba de su gente, de patriarcas, de profetas. Pablo se acordaba de su nube de testigos, de gente que había pasado antes de nosotros. No somos los últimos en creer. Hay mucha gente que ha creído. Unos ya descansan. Han habido muchos pioneros. Han habido muchos que nos han hablado del amor de Dios, de su justicia. Solamente la cuestión es seguir adelante. Han habido muchos colaboradores que se atrevieron a marcar la diferencia. Una vez, viajando por Andalucía, me atreví a entrar en una exposición sobre estas máquinas de tortura, ¿vale? Me atreví a entrar. ¿Cuánta gente habrá dado la vida en estas máquinas inhumanas o demoníacas? No lo sé, pero no soy el primero que ha creído. Hay mucha gente que ha pasado por ahí. Y no se trata de sufrimiento físico, se trata de Cristo en tu vida. Porque llegaba un momento en que Pablo, es como que Pablo ya no tenía de ninguna cosa hago caso, decía Pablo, de ninguna cosa hago caso, porque si estimara como preciosa mi vida, no le hubiera preguntado a Jesús quién eres, Señor. No le hubiera preguntado eso, hubiera dicho, no, debo estar mal, yo ya me voy para otro lado. No, no es verdad. Fíjate, Pablo podríamos decir que es alguien, tres cosas, ¿eh? Redimido por el sacrificio de Cristo, lavado del pecado en su sangre y revestido de su justicia. Ese es Pablo. Ese es Pablo y ese puede ser tú y puedo ser yo. Es que no hay más. Es que esto del Evangelio no es mucho más que eso. Es gente que se toma en serio el plan. Se toma en serio la salvación en Cristo Jesús. Llegó al punto en que en creer que era querido por Dios. Pablo llegó al punto de creer que su alma era preciosa a la vista del Redentor. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú te lo crees eso? Sí, pero es que hay cosas que me hacen dudar. Pablo llegó a creer que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Qué curioso, ¿verdad? Llegó al punto de creer, wow, le puedo confiar todo y estoy seguro. Ya, pero ¿y si me muero? ¿Y si la próxima pandemia? ¿Y si falta agua? ¿Y si? Pueden pasar tantas cosas que no controlamos. Lo único que podemos controlar es mi entrega y mi voluntad en las manos de Cristo mi Señor. Esto acaba bien, esto acaba bien. El propio Jesús dijo, la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Hoy no hablamos de un funeral, pero ¿tú te crees esto? Esa es la voluntad del Padre. Oye, que no falte nadie. Que no falte nadie. Esa era la cuestión. No temor, no tristeza, no desaliento, consciente de su inocencia, se revistió de la armadura que él predicaba, se regocijaba en sentirse hijo de Dios. Para adelante, para adelante. ¿Qué te falta en esta mañana, querido amigo? ¿Qué es aquello que sí pero no en esta mañana? ¿Qué es aquello que te está impidiendo una entrega plena en esta mañana? ¿Qué te puede faltar? Tenemos testigos, tenemos gente que ha ido delante de nosotros, tenemos gente que ha atrevido a marcar la diferencia, no estamos solos. Tenemos gente que entendió el amor de Cristo y no lo soltó. Ese es Pablo. Uno más, ¿eh? Uno más. Pablo no tenía nada que tú no puedas tener. Pablo solo escribió su experiencia y escribió del amor de su Redentor y Salvador personal. Nos dejó unas cartas, por lo menos 6 cartas, en la cárcel, hablando del amor de Dios con una intensidad que hay que estar loco para hablar así, en la cárcel. O loco o lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que más me maravilla. Eso es lo que más me maravilla, especialmente para estos tiempos que nos toca vivir. Eso es lo que más me maravilla. Mira, unas palabras prácticas para ti y para mí.
unas palabras prácticas en esta mañana, ¿vale? Hemos hablado de Pablo, vida entregada, circunstancias y ciertos mensajes que se convierten en mensajes póstumos. Una persona que sabía en quién había creído, en quién depositaba su confianza. Una persona que entendió el amor de Dios, entendió la justicia de Dios, entendió su misericordia. Ese es Pablo. Unas propuestas prácticas. Es que si no, es imposible, ¿vale? Segunda de Timoteo, acabo ya con esto. Tú, a pesar de que habrá gente que se apartará de la sana doctrina, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto lo firma Pablo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Me impresiona mucho. Ese fue su testamento. Ese fue su legado para la siguiente generación, para el Timoteo de hoy en día. Ese fue su legado. Ese es el legado para ti, para mí, que a veces pasamos pruebas, situaciones, dificultades que nos pueden quitar la fe. Ese es el legado del apóstol Pablo. Ese fue su testimonio.